Presidente, cuando nosotros veíamos las noticias y, por ejemplo, decía el vocero presidencial que cerraba el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, debido a una profunda revisión de datos calamitosos y profundamente desoladores. Decía que era un antro donde se desempeñaban, supuestamente militantes kirchneristas. Decía que de cada 10 argentinos, 10 desconocían que era la agricultura familiar. Y entonces no queda otra que darle algunos datos, darles algunos consejos. Yo que vengo de allá de los cerros, hay esta gente que cree que con palabras nos van a engrupir 4 años. No sé si llegan a los 4 años, vuelvo a reiterar, ya lo dije en una sesión anterior, ¿no? Señor Presidente, el sector productivo de la agricultura familiar comprende en Salta, en la provincia de Salta, entre 8.000 y 10.000 familias, que nosotros decimos unidades productivas. Esas unidades productivas se traducen casi alrededor de entre 150 y 200.000 familias en todo el país, pero en Salta estamos hablando de 10.000 familias que el padre, la madre, los hijos, los abuelos trabajan en esas pequeñas unidades agropecuarias, ¿no? Generalmente producen en pequeñas superficies con mano de obra familiar y limitaciones respecto a infraestructura productiva. Ya decía el senador Calabró los problemas del acceso a la tierra, a los servicios de salud, de educación y comunicación, y en condiciones de gran asimetría en sus relaciones con el mercado. La cantidad de explotaciones agropecuarias en manos de pequeños productores en la provincia constituye un 73% del total de explotaciones y ocupan un 12% de la superficie en producción. La pequeña producción aporta el 53% total del empleo utilizado en el sector agropecuario a nivel nacional, mientras que en Salta constituye el 64% del empleo rural permanente y el 20% del empleo rural transitorio por contratación. La agricultura familiar protagoniza a nivel país cadenas productivas de interés para las economías regionales, tales como el tabaco, la yerba mate, el algodón, la caña de azúcar, hortalizas de hojas, papas, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que en la provincia de Salta aportan el 11% del valor bruto de la producción, destacándose la producción frutihortícola, pimiento para pimentón, legumbres, tubérculos andinos, producción caprina de camelos y ganadería vacuna extensiva. Los trabajadores del instituto brindan asistencia técnica permanente en 19 departamentos de la provincia. No en los 23, pero sí en 19. Son profesionales de las ciencias agrarias, ingenieros agrónomos, zootecnistas, ingenieros en recursos naturales, médicos veterinarios, técnicos agrónomos. Y también están los idóneos, aquellos que con la sabiduría ancestral de las comunidades, sobre todo indígenas, también forman parte de estos equipos técnicos diseminados en estos 19 departamentos. Se estila mucho decir que por cada tanta cantidad de habitantes debería haber, por ejemplo, cada 2.000 habitantes debería haber un médico, por ejemplo, según Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud. En las escuelas no pueden pasar de 25 chicos, de 25 alumnos, creo, en las aulas, para que el docente pueda enseñarlos de la manera más cabal a esos chicos. Recomiendan que debería haber una X cantidad de policías para garantizar, aunque nada está garantizado,
para resguardar la seguridad de las personas. 2,8 dice por cada 1000 habitantes serían los policías. Y nosotros en Salta, teniendo que atender a un promedio de 60 familias, serían necesarios 167 técnicos para que la atención de eso que hacen los técnicos, que es acompañamiento, que es sobre todo ayudándole a formular proyectos de desarrollo para que entren al mercado, para que sean proveedores del Estado, para que vivan mejor, propiciando el buen vivir, como dicen en nuestras comunidades. Y en Salta solamente tenemos 48. El apoyo del Instituto consiste en promover el desarrollo integral de las familias, de agricultores familiares, con financiamiento, asistencia técnica, capacitación. Se abordan aspectos técnicos productivos y socioorganizativos, formulación y ejecución de proyectos para la provisión de agua potable y de riego e infraestructura productiva, valor agregado y comercialización, herramientas y equipamiento para actividades agrícolas, ganaderas y comerciales, incorporación y adaptación de nuevas tecnologías, aspectos relacionados a las inequidades de género, cuidados del medio ambiente y uso de energías alternativas, fortalecimiento de las organizaciones, interculturalidad, comunicación y un sinfín de otras tareas que hacen al buen vivir de esas comunidades olvidadas, a las cuales la acusan de tener cientos de movilidades y no saben que estas comunidades justamente son las más alejadas, a las que es imposible casi llegar a veces. La asistencia técnica integral es un producto de un proceso histórico de intervención en desarrollo rural que conjugó la formación de los técnicos, la experiencia adquirida en el trabajo concreto, con formación de equipos interdisciplinarios y la articulación interinstitucional. El INAFS y sus predecesores, porque acordémonos que hace 30 años esto era el Programa Social Nacional Agropecuario, que después pasó a ser su Secretaría de Agricultura Familiar, luego vino el gobierno de Macri y pasó un poco lo que está pasando ahora, ¿no? Después vino el gobierno justicialista y de nuevo cambiaron el nombre. Al fin y al cabo, el fin es el mismo, ¿no? Entonces se viene trabajando con los sectores campesinos e indígenas desde hace más de 30 años, demostrando ser una de las instituciones del Estado con mayor cobertura territorial. Es decir, con mayor presencia en cada uno de los territorios y, como decía hace un rato, en 19 departamentos de la provincia de Salta. Además de todas esas múltiples acciones que mencionaba ya, los trabajadores del instituto ejecutan además proyectos con otros organismos porque se hacen convenios, por ejemplo en Salta con nuestro gobierno provincial. Por ejemplo, hace 3 meses atrás con el tema de la sequía, con la Secretaría de ahí del Ministerio de Desarrollo Sustentable, a través como consecuencia de la sequía, se nos concedió a Iruya media tonelada de alimentos para nuestra ganadería. ¿Quién se encargó de rellenar los formularios para la ley Felipe Burgos? Los técnicos de la agricultura familiar. En Salta se trabaja con alrededor de 4.500 familias. Acordémonos que son más, pero con estas pueden llegar esta cantidad de 48 técnicos. Y desde el accionar de sus trabajadores se contribuye al arraigo rural, evitando que cientos de familias rurales migren a las ciudades a engrosar los cordones de pobreza urbana, y se apuesta al fortalecimiento de un sector estratégico para la dinamización de las economías regionales a través de la producción y venta local de alimentos sanos para la producción. Se lograron procesos de crecimiento e impacto productivos, que están las pruebas, que están los institutos, aquellas instituciones privadas y públicas que pueden dar fe de esto.
Se han logrado impactos económicos y sociales sostenibles en el tiempo y lazos de confianza con grupos y organizaciones. En algún momento, todas las organizaciones campesinas e indígenas del país formaron lo que era el FONAV, que eran aquellas organizaciones que nucleaban a estas familias de pequeños productores agrícolas, indígenas y campesinos, para ayudarles a salir adelante, ¿no? Entonces, cuando uno ve que dicen que de 10 de cada argentinos, 10 desconocen lo que es la agricultura familiar o desconocían lo que es este instituto, y mienten descaradamente, a menos que desconozcan claro lo que dicen los censos nacional agropecuarios de los últimos tiempos, los censos nacional de población y vivienda, y desconozcan que en el propio Buenos Aires son entre 35 y 40 mil familias que pertenecen a la agricultura familiar. En Buenos Aires. Y a este gobierno que parece que con su verborragia quieren llevarse todo por delante, yo les comento que más del 80% de esa comida que todos los días comen, de esa lechuga, de ese tomate, de esa papa que todos los días tienen en su plato, viene de la agricultura familiar. Porque lo otro, los grandes cultivos, monocultivos como la soja y otros, nada queda para acá, ¿no? Apenas una miserable retención que después se distribuye para los territorios. Entonces, el desconocimiento que tiene este gobierno es terrible, pero estamos acostumbrados. Han cerrado el INADI. ¿Quiénes son los más discriminados en este país? Justamente nosotros los indígenas, nosotros los campesinos. Entonces parece que nos quitan todas las herramientas con las cuales después dicen trabajar para promover el desarrollo común, el bienestar común. Entonces, en otras palabras, siempre, pero siempre, un gobierno de derecha va a tratar de aniquilar a las clases menos pudientes, ¿no? Y yo le digo a esos docentes, a esos policías, a esos trabajadores de la salud, ni hablar siquiera a aquellos que no tienen o que solamente hoy les cubre la asignación universal por hijo, ni tienen un trabajo, no esperen, no sigan apoyando un gobierno ni creyendo que va a venir los Reyes Magos. Ya no cree nadie en los Reyes Magos, ¿no? Y no crean también que este vaso, que algunos dicen se va a llenar y va a derramar, no va a derramar nunca, porque siempre desde los lugares oscuros, desde las penumbras, sin la cara nunca, ¿cuál sorbete mágico va a hacer que nunca se llene ese vaso? No esperen entonces que se derrame ese vaso con la teoría que tienen algunos libertarios, ¿no? Lo que tenemos que hacer es comenzar a unar criterios para resistir, y algunos nos acusan que en la resistencia nosotros somos golpistas. ¿Y hasta dónde quiere que aguantemos? Yo les pido a esto que pensemos, ¿no? Voy a apoyar a la moción del senador Calabró de que les he dado datos precisos, concretos, de por qué es necesario estos 48 técnicos que trabajan en la provincia de Salta. Por lo menos para Salta, y me imagino que en el resto del país y en las provincias también van a hacer lo mismo. Han visto todo el trabajo que hacen. Entonces, él decía que de alguna manera, el senador Calabró, nosotros del gobierno provincial tenemos que ver cómo este programa sigue, cómo este acompañamiento a esas comunidades sigue, porque está claro que ha sido útil. En Iruya se han provisto a comunidades de agua para consumo y riego. Se han creado salones comunitarios donde las comunidades deliberan cómo van a seguir para adelante. Se han hecho mejoras prediales. Se han cambiado redes de agua de consumo. Se han recuperado áreas que han sido arrolladas, por ejemplo, por nosotros llamamos los volcanes, más conocidos como los aludes técnicamente. Se han hecho invernaderos, se han mejorado la raza de nuestras ovejas para que sean más productoras de leche y de lana. La senadora de San Carlos decía que
han sido los técnicos de la agricultura familiar los que apoyaron y ayudaron en la creación de la red de turismo campesino, y algo tan útil que nos sirve a Iruya, en toda la provincia. Por eso mi repudio, pero del más enérgico, ¿no? Hoy día de las organizaciones de mujeres indígenas, de las organizaciones indígenas, comunidades, desde las organizaciones de la sociedad civil, desde de instituciones de altos estudios como la Universidad Nacional de Salta y otros, todos repudian esto. Todos repudian el hecho de que esté procediendo este gobierno de esta manera. Por último, señor presidente, yo no la cuento porque me dijeron, porque me contaron, porque le escuché, porque me mostraron un video o porque me pasaron un informe. Yo no lo cuento desde ese lugar, señor presidente. Yo la cuento desde que del 2007 al 2011 este senador fue técnico de la Secretaría de Agricultura Familiar. Y me tocó ser desde el 2008 hasta el 2011, hasta antes que me venga a este Senado, ser el coordinador técnico del equipo técnico territorial de Iruya. Por eso lo digo con conocimiento de causa. Quizás por eso me duele más que a cualquiera toda esta política de discriminación, esta política de menosprecio a los que menos tienen. Ojalá Pachamama se lo va a cobrar. Yo sé que Pachamama se lo va a cobrar a los que están haciendo esto con mis hermanos y con aquellos que menos tienen. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor senador.